Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. La sombra de la serpiente. De Rick Riordan. 8. Mi hermana, la maceta. Carter. La vuelta a casa no fue divertida. Walt y yo nos agarramos con fuerza a la borda del barco mientras los dientes nos castañaban y los ojos nos hacían chiribitas. La niebla mágica se había vuelto del color de la sangre. Las voces fantasmagóricas susurraban furiosas, como si hubieran decidido desmadrarse y saquear el mundo etéreo. Frick nos sacó de la aduana antes de lo que esperaba. Aparecimos sobre los astilleros de Nueva Jersey, con el barco soltando humo y cabeceando mientras Frick tiraba del cansado y la línea de edificios de Manhattan brillaba en tonos dorados contra el amanecer. Walt y yo no habíamos abierto la boca durante el viaje. La aduana tiende a apagar la conversación. Ahora me miró avergonzado. Debería explicarte algunas cosas, dijo. No fingiré que no tenía curiosidad. A medida que progresaba su enfermedad, Walt se había vuelto más y más reservado. Me pregunté de qué habría hablado con Todd. Pero no era asunto mío. Desde que Sadie aprendió mi nombre secreto la primavera anterior hizo una visita guiada por mis pensamientos más íntimos, me había vuelto muy quisquilloso con el respeto a la privacidad. Oye, Walt, es un asunto personal, dije. Si no quieres contármelo, es que no es solo personal. Tenéis que saber lo que está pasando. Yo no seguiré mucho tiempo por aquí. Bajé la mirada al puerto mientras sobrevolábamos la Estatua de la Libertad. Sabía desde hacía meses que Walt estaba muriéndose. Recordaba lo que había dicho Apophis en el Museo de Dallas, que Walt no viviría lo suficiente para ver el fin del mundo. ¿Estás seguro? Pregunté. No hay ninguna forma de... Anubis está seguro, dijo él. Me queda hasta mañana al anochecer, como muchísimo. No quería saber nada de más fechas topes. Cuando se pusiera el sol esa misma noche, debíamos rescatar al fantasma de un mago malvado. Cuando se pusiera al día siguiente, Walt moriría. Y cuando volviera a amanecer, si teníamos suerte, podíamos esperar el apocalipsis. Nunca me ha gustado que me cohíban. Siempre que tengo la sensación de que algo es imposible, me esfuerzo aún más por pura tosudez. Pero, llegados a ese punto, me pareció que Apophis debía estar echándose unas buenas risas a mi costa. Ah, ¿con qué eres de los que no se rinden? Pensé que me preguntaba. Y. ¿Ahora? ¿Qué me dices? ¿Qué tal si te asignamos unas cuantas tareas imposibles más? Sigues siendo de los que no se rinden. La rabia me ató un nudo pequeño y firme en las entrañas. Di una patada al casco del barco y casi me rompí un pie. Walt parpadeó. Carter, no me digas que no pasa nada. Le espeté. Claro que pasa. No estaba enfadado con él. Estaba enfadado con lo injusta que era aquella carrera sin sentido, con el hecho de que no dejaba de fallar a los que dependían de mí. Mis padres habían muerto para darnos a Sadie y a mí la posibilidad de salvar el mundo, y casi la habíamos pifiado. En Dallas, docenas de magos buenos habían caído por intentar ayudarme. Y ahora estábamos a punto de perder a Walt. Ya sé que a Sadie le importaba mucho. Pero yo contaba con él tanto como mi hermana. Walt era mi lugarteniente extraoficial en la casa de Brooklyn. Los otros chicos le hacían caso. Era una presencia tranquilizadora en las crisis, el voto que decidía todos los debates. Podía confiarle. Cualquier secreto, hasta encargarle que fabricara la estatuilla para execrar a Apophis, de la que no había dicho nada ni a mi tío. Si Walt moría, no pienso permitirlo, dije. Me niego. El cerebro se me empezó a llenar de ideas alocadas. A lo mejor, Anubis había mentido a Walt sobre su muerte inmediata, para alejarlo de Sadie. Vale, era improbable. Sadie tampoco era para tomarse tantas molestias. Sí, Sadie, eso acabo de decir. Era para comprobar si prestabas atención. A lo mejor Walt rompía la estadística. Había gente que sobrevivía milagrosamente al cáncer. ¿Por qué no iba a pasar con las maldiciones antiguas? Quizá pudiéramos hacerle entrar en animación. Suspendida, igual que había hecho Iskandar con Sia, hasta que encontráramos un antídoto. Vale, sí, su familia llevaba siglos buscando sin éxito una cura, pero tal vez hubieran pasado algo por alto. Carter, dijo Walt, ¿me dejas que termine?
Tenemos que trazar planes. ¿Cómo puedes estar tan calmado? Pregunté con brusquedad. Walt se llevó una mano a su colgante zen, idéntico al que había regalado a Sadie. Hace años que sé lo de mi maldición. No permitiré que me impida hacer lo que tengo que hacer. De una forma u otra, os ayudaré a vencer a Apophis. ¿Cómo? Repliqué. Acabas de decirme, Anubis tiene una idea, dijo Walt. Ha estado ayudándome a entender mis poderes. ¿Te refieres a? Observé las manos de Walt. Ya le había visto varias veces convirtiendo objetos en cenizas con solo tocarlos, igual que había pasado con aquella criosfinge de Dallas. El poder no procedía de ninguno de sus talismanes mágicos. Ninguno de nosotros lo entendía, y, cuanto más enfermo se ponía Walt, menos capaz parecía de controlarlo, así que yo siempre me lo pensaba 2 veces antes de chocarle la mano. Walt flexionó los dedos. Anubis cree que ha descubierto por qué tengo esa capacidad. Y eso no es todo. Cree que puede haber una forma de prolongarme la vida. Era una noticia tan buena que se me escapó una risa temblorosa. ¿Por qué no lo habías dicho antes? ¿Puede curarte? No, dijo Walt. No es una cura. Y es muy arriesgado. No se ha intentado nunca. Era lo que estabas consultándole a Todd. Walt asintió. Aunque el plan de Anubis funcionara, podría haber efectos secundarios. Puede que no os gusten. Y con un hilo de voz, añadió, puede que no le gusten a Sadie. Por desgracia, mi imaginación era muy gráfica. Visualicé a Walt convertido en algún tipo de criatura de ultratumba, una momia marchita, un bea fantasmal o un demonio desfigurado. En la magia egipcia, los efectos secundarios pueden llegar a ser bastante extremos. Traté de ocultar mis emociones. Queremos que vivas. No te preocupes por Sadie. Vi en la mirada de Walt que se preocupaba, y mucho, por Sadie. En serio, ¿qué podía ver en mi hermana? Deja de pegarme, Sadie. Solo estoy siendo sincero. Walt volvió a flexionar los dedos. Quizá fueran imaginaciones mías, pero me pareció atisbar unas volutas de humo gris que le emanaban de las manos, como si hablar de su extraño poder lo hubiera activado. Aún no he tomado la decisión, dijo Walt. No hasta que dé mi último aliento. Antes quiero hablar con Sadie, explicárselo. Apoyó la mano en la borda del barco. ¿Fue un error? Los juncos trenzados se volvieron grises a su contacto. Walt, para. Chillé. Levantó la mano bruscamente, pero ya era demasiado tarde. El barco se desmoronó, convertido en cenizas. Nos arrojamos hacia las cuerdas. Por suerte, no se deshicieron, sobre todo porque ahora Walt prestaba más atención. Frick graznó al ver que el barco se esfumaba, y de pronto Walt y yo nos vimos colgando bajo la tripa del grifo, agarrados a las sogas para no caer a nuestra muerte y chocando entre nosotros mientras sobrevolábamos los rascacielos de Manhattan. Walt. Intenté hacerme oír por encima del viento. Te lo digo en serio, has de controlar mejor ese poder. Lo siento. Gritó él. Me dolían los brazos, pero de algún modo logramos llegar a la casa de Brooklyn sin morir machacados contra el suelo. Frick nos dejó en el tejado, donde Bast nos esperaba boquiabierta. ¿Por qué diablos venís colgados de las cuerdas? Preguntó, alterada. Porque es divertidísimo, mascullé. Hay novedades. Desde detrás de las chimeneas, una vocecilla trinó. Hola. El antiguo dios solar reapareció. Nos dedicó una sonrisa desdentada y renqueó arriba y abajo por el tejado, murmurando, wombats, wombats. Caramelo, caramelo, caramelo. Metió la mano entre los pliegues de su taparrabos y lanzó trocitos de caramelo al aire, como si fueran confeti, y sí, fue tan desagradable como suena. Bast contrajo los músculos de los brazos y sus cuchillos le aparecieron en las manos. Posiblemente fue solo un acto reflejo, pero parecía tentada a usar sus hojas contra alguien, contra cualquiera. A regañadientes, volvió a ocultar los cuchillos en sus mangas. ¿Qué si hay novedades? Dijo. Me toca turno de niñera, gracias a tu tío Amos, que me ha pedido un favor. Y el Sapti de Sadie os está esperando abajo. ¿Vamos? Para explicar lo de Sadie y su Sapti nos haría falta una grabación entera. Mi hermana no tenía el menor talento para crear estatuas mágicas, pero eso no iba a impedirle que lo intentara. Se le había ocurrido la idea descabellada de crear un Sapti perfecto para que fuese su avatar,
hablara con su voz y le hiciera todas las tareas, como un robot controlado a distancia. Todos sus intentos anteriores habían explotado o enloquecido, aterrorizando a Keops y a nuestros aprendices. La semana anterior había creado un termo mágico con ojos saltones que empezó a levitar de un lado al otro de la sala, gritando, exterminar. Exterminar, hasta que me dio a mí en la cabeza. El último Sapti de Sadie se llamaba Sadie Jr., y era la pesadilla de un jardinero. Al no tener grandes dotes artísticas, Sadie había improvisado una figura vagamente humana a partir de macetas de barro, que había unido mediante magia, cordel y cinta americana. La cara era una maceta puesta boca abajo que tenía una cara sonriente pintada con rotulador indeleble negro. Ya era hora. La criatura de macetas estaba esperándonos en mi cuarto cuando entramos Walt y yo. No se le movía la boca, pero la voz de Sadie retumbaba dentro de la maceta de arriba como si ya estuviera atrapada dentro del Sapti. Pensarlo me alegró el día. Deja de sonreír. Me ordenó. Puedo verte, Carter. ¿Qué tal, Walt? El monstruo maceta chirrió al enderezar su postura. Un brazo tosco se levantó para intentar arreglar el pelo inexistente de Sadie. Sí, cuando hay chicos delante, mi hermana es capaz de turbarse incluso estando hecha de macetas y cinta americana. Nos contamos nuestras historias. Sadie nos habló del ataque inminente al gnomo primero, que en principio tendría lugar al amanecer del equinoccio, y también de la alianza entre las fuerzas de Sarah Jacob y Apophis. Maravillosas noticias. Geniales. A cambio, yo le expliqué nuestra charla con Todd. Le conté las visiones que me había mostrado Apophis de la precaria situación de nuestra madre en la Aduat, que hicieron temblar al monstruo maceta, y del fin del mundo, que no parecieron sorprenderle en absoluto. No hablé a Sadie de la oferta que me había hecho Apophis de perdonarme si le entregaba a Ra. Me pareció violento decirlo en voz alta con Ra al otro lado de la puerta, cantando canciones sobre caramelos. Pero sí le hablé del espíritu malvado de Setne, que iba a ser juzgado al ponerse el sol en la sala del juicio. El tío Vinny, dijo Sadie. ¿Cómo dices? Pregunté. La cara que me habló en el Museo de Dallas, aclaró. Está claro que era Setne en persona. Me avisó de que íbamos a necesitarle para comprender el hechizo de execración de sombra. Dijo que tendríamos que usar nuestras influencias y sacarle de allí antes de esta noche. Se refería al juicio. Tendremos que convencer a papá de que lo libere. Ya he mencionado que, según Todd, es un psicópata asesino, ¿verdad? El monstruo de las macetas soltó una risita. Carter, no pasará nada. Hacernos amigos de psicópatas es una de nuestras especialidades. Volvió su cabeza de maceta en dirección a Walt. Tú también vendrás, espero. Su tono llevaba un matiz de reproche, como si aún estuviera resentida con Walt por no haber acudido al baile escolar barra diagonal fiesta del desmayo en masa. Allí estaré, le aseguró él. Me encuentro bien. Me lanzó una mirada de advertencia, pero de todas formas no pensaba contradecirle. Planeara lo que planease con Anubis, había tiempo para que se lo contara a Sadie en persona. Meterme de cabeza en el embrollo dramático Sadie Walt, Anubis tenía pinta de ser tan divertido como tirarme de cabeza a una picadora de carne. Vale, dijo Sadie. Os veré en la sala del juicio esta noche, antes de que se ponga el sol. Así nos dará tiempo de terminar. ¿Terminar qué? Pregunté. ¿Y a quiénes os dará tiempo? Es difícil interpretar los rasgos de una maceta con una carita sonriente, pero la vacilación de Sadie me dijo lo suficiente. ¿Ya no estás en el gnomo primero? Adiviné. ¿Qué estás haciendo? Un recadito, dijo Sadie. Voy a hacer una visita a Bess. Fruncí el ceño. Sadie iba a la residencia de ancianos para ver a Bess casi todas las semanas, y era muy amable por su parte y todo eso, pero ¿por qué ahora? Esto. Sabes que vamos un poco apurados de tiempo, ¿no? Es necesario, dijo con vehemencia. Tengo una idea que podría venirnos bien para nuestro proyecto de la sombra. Tú tranquilo. Sia viene conmigo. Sia. Ahora me tocó a mí turbarme. Si hubiera sido una maceta, me habría arreglado el pelo. Por eso Bast está cuidando de Raoy. ¿Qué hacéis exactamente tú y Sia? Deja de preocuparte, dijo Sadie en tono de regañina, que cuidaré de ella. Y no, Carter, no me ha hablado de ti. No tengo ni idea de sus sentimientos. ¿Qué? Me entraron ganas de dar un puñetazo a Sadie Jr. en su cara de cerámica. Yo no te estaba preguntando eso.
Venga, venga, me reprendió. Ponte la ropa que quieras. No creo que a Sia le importe mucho. Que no es una cita, hombre. Eso sí, por una vez, cepíllate los dientes. Voy a matarte, dije. Yo también te quiero, hermanito. Chao. La criatura de arcilla se desmoronó en pedacitos, dejando una montaña de esquirlas y una cara de barro rojizo que me sonreía desde el suelo. Walt y yo nos reunimos con Bast fuera de mi habitación. Nos apoyamos en la barandilla desde donde se dominaba la gran sala, mientras Ra patinaba arrastrando los pies de un lado al otro de la galería, cantando nanas en egipcio antiguo. En la planta baja, nuestros aprendices se preparaban para irse a la escuela. A Julian le sobresalía de la boca una salchicha del desayuno, y estaba hurgando en su mochila. Félix y Sean discutían quién había robado al otro su libro de matemáticas. La pequeña Shelby perseguía a los otros renacuajos armada con un puñado de ceras que disparaban chispas de todos los colores. Mi familia nunca había sido muy extensa, pero vivir en la casa de Brooklyn era como tener una docena de hermanos y hermanas. A pesar de la locura, me gustaba, lo cual hizo aún más difícil mi siguiente decisión. Expliqué a Bast nuestro plan de visitar la sala del juicio. No me gusta, dijo. Walt logró soltar una carcajada. ¿Hay algún plan que te guste más? La diosa inclinó la cabeza a un lado. Pues, ahora que lo dices, no. No me gustan los planes. Soy una gata. De todos modos, si la mitad de cosas que he oído decir de Sedne son ciertas, lo sé, dije yo. Pero es nuestra única opción. Basta arrugó la nariz. ¿No queréis que os acompañe? Seguro. A lo mejor convenzo a Nat o a Su para que vigilen a Ra. No, respondí. Amos va a necesitar ayuda en el gnomo primero. No tiene suficientes efectivos para rechazar un ataque combinado de los magos rebeldes y de Apophis. Basta sintió. No puedo entrar en el gnomo primero, pero sí patrullar el exterior. Si aparece Apophis, entablaré combate con él. Llegará con plenos poderes, advirtió Walt. Cada hora que pasa se hace más fuerte. Bast levantó la barbilla, desafiante. He luchado contra él otras veces, Walt Stone. Lo conozco mejor que nadie. Además, se lo debo a la familia de Carter. Y a Lord Ra. Gatita. Ra apareció a nuestras espaldas, acarició la cabeza de Bast y se fue patinando. Miau, miau, miau. Verlo dando zancadas me hizo querer gritar y arrojar cosas por los aires. Lo habíamos arriesgado todo para revivir al viejo dios del sol, con la esperanza de obtener a cambio un faraón divino que pudiera enfrentarse cara a cara con Apophis. Lo que habíamos sacado en claro era un troll arrugado y calvo con taparrabos. Entrégame a Ra, me había pedido Apophis. Sé que le odias. Procuré no darle más vueltas, pero no se me quitaba de la cabeza la imagen de una islita en el mar del caos, de un paraíso personal donde mis seres queridos estarían a salvo. Sabía que era mentira. Apophis jamás cumpliría esa promesa. Pero podía entender que a Sarah Jacob y a Kwai les sedujera la perspectiva. Además, Apophis sabía cómo hurgar en la herida. Era cierto que estaba resentido con Ra por ser tan débil. Horus coincidía conmigo. No necesitamos al vejestorio, dijo la voz del dios de la guerra dentro de mi cabeza. No digo que debas entregárselo a Apophis, ojo, pero sí que es un inútil. Deberíamos apartarlo y ocupar nosotros el trono de los dioses. Qué tentador lo hacía sonar. Qué solución tan evidente. Pero no. Si Apophis quería que renunciara a Ra, es porque Ra era valioso de algún modo. El dios del sol aún tenía un papel que interpretar. Solo tenía que descubrir cuál era. Carter. Basta arrugó la frente. Sé que estás preocupado por mí, pero tus padres me rescataron del abismo por un motivo. Tu madre vaticinó que marcaría la diferencia en la batalla final. Lucharé con Apophis hasta la muerte, si es necesario. No le dejaré pasar. Titubeé. Bast ya nos había ayudado muchísimo. Casi había sido destruida cuando luchó contra el dios cocodrilo Zoek. Había llamado a su amigo Es para que nos echara una mano, y ahora le estaba reducido a un cascarón vacío. Nos había ayudado a devolver al mundo a su antiguo jefe, Ra, y ahora le tocaba hacerle de canguro. No quería pedirle que volviera a enfrentarse a Apophis, pero Bast tenía razón. Conocía al enemigo mejor que nadie, salvo quizá Ra, cuando estaba en su sano juicio. De acuerdo, dije. Pero Amos necesitará más ayuda que la que tú puedas darle, Bast. Le harán falta magos.
Wolf frunció el ceño. ¿Quiénes? Después del desastre de Dallas, no nos quedan muchos amigos. Podríamos contactar con Sao Paulo y Vancouver, que siguen en nuestro bando, pero no podrán enviar a mucha gente. Estarán pensando en proteger sus propios gnomos. Negué con la cabeza. Amos necesita magos que conozcan la senda de los dioses. Nos necesita a nosotros. A todos nosotros. Walt digirió en silencio lo que acababa de oír. ¿Te refieres a abandonar la casa de Brooklyn? De- Debajo de nosotros, los renacuajos chillaban de júbilo mientras Shelby intentaba pintarlos con sus ceras de chispas. Keops estaba sentado en la repisa de la chimenea comiendo cheerios y mirando como Tucker, de 10 años, hacía rebotar una pelota de baloncesto contra la estatua de Todd. Haas estaba vendando la frente de Lise. Probablemente había sufrido una emboscada del termo salvaje de Sadie, que aún andaba suelto. Entre todo aquel desorden, Cleo estaba sentada en el sofá, absorta en un libro. La casa de Brooklyn era el primer hogar de verdad que algunos de ellos habían conocido. Nos habíamos comprometido a protegerlos y enseñarles a usar sus poderes. Y yo estaba a punto de enviarlos, sin preparación, a la batalla más mortífera de todos los tiempos. Carter, dijo Bast, no están listos. Tendrán que estarlo, respondí. Si cae el gnomo primero, se acabó todo. Apophis va a atacarnos en Egipto, en el origen de nuestro poder. Tenemos que resistir todos juntos, con el lector jefe. Una última batalla. Walt contempló la gran sala con nostalgia, tal vez preguntándose si moriría o no antes de que tuviera lugar esa batalla. ¿Deberíamos decírselo a los demás? Aún no, respondí. Los magos rebeldes no atacarán el gnomo primero hasta mañana. Dejemos que los chicos tengan un último día de escuela. Bast, cuando vuelvan a casa esta tarde, quiero que te los lleves a Egipto. Usa Frick, usa cualquier magia que necesites. Si todo va bien en el inframundo, Sadie y yo nos reuniremos con vosotros antes del ataque. Si todo va bien, dijo Bast en tono áspero. Claro, porque es lo que suele ocurrir. Miró de reojo al dios solar, que intentaba comerse el pomo de la puerta de la habitación de Sadie. ¿Y qué pasa con Ra? Si Apophis va a atacar dentro de 2 días. Ra tiene que seguir haciendo su travesía nocturna, dije. Forma parte de la Maat, así que mejor no trastear con eso. Pero cuando llegue la mañana del equinoccio, a estar en Egipto, tendrá que enfrentarse a Apophis. Tal y como está. Bast señaló al anciano dios. Con ese taparrabos. Lo sé, dije. Parece de locos. Pero Apophis aún verá como una amenaza. A lo mejor, encarándose a su enemigo, Ra recuerda quién es en realidad. Puede que acepte el desafío y se convierta en el que era antes. Walt y Bast no respondieron. Sus gestos me decían que no se lo habían tragado. Ni yo tampoco. Ra estaba dando unos salvajes mordiscos desdentados al pomo de la habitación de Sadie, pero no creía que la técnica pudiera servir de mucho contra el señor del caos. De todos modos, sentaba bien tener un plan de acción. Era mucho mejor que quedarnos allí plantados, reconcomiéndonos por lo desesperado de nuestra situación. Dedica el día de hoy a organizarlo, dije a Bast. Recopila los pergaminos más valiosos, los amuletos, las armas, todo lo que podamos usar en la defensa del gnomo primero. Informábamos de que vamos hacia allá. Walt y yo nos bajamos al inframundo para reunirnos con Sadie. Después acudiremos al Cairo. Bast hizo un mohín. Muy bien, Carter. Pero mucho cuidado con ese Sedne. Por muy malo que creáis que es 10 veces peor. Oye, que una vez derrotamos al dios del mal, le recordé. Bast negó con la cabeza. Set es un dios. No cambia. Incluso tratándose de un dios del caos, más o menos puede predecirse lo que hará. Setne, en cambio, tiene poder y, además, la impredecibilidad humana. No confíes en él. Júramelo. Eso está hecho, dije. Lo prometo. Walt se cruzó de brazos. ¿Cómo vamos a viajar al inframundo? Los portales son inestables. Frick va a quedarse aquí, y el barco está destruido. Estaba pensando en otro barco, dije, intentando convencerme a mí mismo de que era buena idea. Voy a convocar a un viejo amigo.